Hay lugares donde las personas entran buscando paz y nunca vuelven a salir. Monasterios silenciosos, iglesias antiguas, pasillos oscuros iluminados apenas por velas. Sitios donde ocurrieron desapariciones tan extrañas que incluso décadas después siguen sin explicación. Hoy vamos a conocer 7 desapariciones misteriosas ocurridas dentro de iglesias y monasterios. Casos reales, documentados y rodeados de secretos que muy pocos conocen. Y créeme, algunos de estos casos son mucho más perturbadores de lo que imaginas. 1. La monja desaparecida de Loudun. En el año 1634, en la ciudad de Loudun, Francia, ocurrió uno de los episodios religiosos más extraños registrados en la historia europea. Según documentos conservados en archivos franceses y relatos de clérigos de la época, varias monjas del convento ursulino afirmaron estar siendo atormentadas por entidades invisibles. Pero entre todas ellas, una desaparición destacó sobre las demás. Una joven novicia llamada Madeleine habría desaparecido durante la madrugada después de semanas, asegurando que escuchaba voces dentro de los muros del monasterio. Las crónicas describen que su cama apareció intacta, la ventana cerrada desde dentro y las puertas del convento bloqueadas toda la noche. Nunca encontraron un cuerpo, nunca encontraron rastros. Algunas religiosas aseguraban escuchar pasos en los pasillos vacíos durante la madrugada, como si alguien siguiera caminando detrás de las paredes. Y lo más inquietante es que ciertos registros locales afirman que días después, varias monjas comenzaron a hablar con la voz exacta de Madeleine. ¿Fue una fuga secreta o algo mucho más oscuro? Porque a veces, los muros antiguos parecen guardar cosas que jamás deberían despertar. ¿Suena imposible? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió dentro de un monasterio italiano, donde un sacerdote desapareció frente a decenas de personas. Y si este tema te está atrapando, deja un like y suscríbete, porque lo que viene ahora es todavía más extraño. 2. El sacerdote que desapareció durante una misa. En 1572, según registros conservados en la región de Palermo, Sicilia, un sacerdote llamado Don Salvatore celebraba una misa nocturna dentro de una pequeña iglesia de piedra. Todo parecía normal, hasta el momento de la consagración. Testigos afirmaron que las velas comenzaron a apagarse una por una. El ambiente se volvió helado. Y entonces ocurrió algo imposible. Según las declaraciones preservadas por cronistas locales, Don Salvatore caminó hacia el altar, quedó completamente inmóvil y desapareció frente a toda la congregación. No hubo humo, no hubo explosión, no había salidas cercanas. Simplemente dejó de estar allí. Durante semanas los habitantes del pueblo registraron criptas, túneles y habitaciones ocultas bajo la iglesia. No encontraron nada. Pero aquí viene la parte más perturbadora. Años después, varios monjes aseguraron escuchar una voz rezando sola cerca del altar durante la madrugada. Una voz que reconocían perfectamente. La voz de Don Salvatore. Imagínate vivir algo así. Entrar a una iglesia buscando protección y terminar presenciando algo que desafía toda lógica humana. Porque algunas desapariciones no parecen accidentes. Parecen advertencias. Y lo peor es que el siguiente caso involucra niños. Niños que desaparecieron dentro de un monasterio abandonado y cuya historia todavía aterra a una región completa de Rumania. Si este video te está dando escalofríos, compártelo con alguien que ame los misterios reales. 3. Los niños del monasterio. Karsa. En Transilvania, Rumania, existe un antiguo monasterio conocido como la Abadía de Karsa. Según archivos históricos del siglo XVIII y relatos preservados por la tradición oral de la región, varios niños desaparecieron cerca de las ruinas del monasterio durante distintas décadas. Pero uno de los casos más famosos ocurrió en 1871. 3 hermanos ingresaron al monasterio abandonado desafiándose entre ellos. Querían demostrar que las historias sobre voces subterráneas eran falsas. Solo uno regresó. El niño sobreviviente apareció horas después caminando desorientado bajo la lluvia.
Según testimonios recogidos por autoridades locales, repetía una frase una y otra vez: "No debimos bajar". Cuando intentaron preguntarle qué había visto, el niño se negó a volver a hablar del tema durante el resto de su vida. Las búsquedas duraron semanas. Nunca encontraron a sus hermanos, y todavía hoy habitantes de la zona aseguran escuchar voces infantiles debajo de las ruinas durante ciertas noches de invierno. Esto no es solo una vieja leyenda para los habitantes locales, es un recuerdo que sigue vivo, porque hay lugares donde el pasado parece seguir esperando. ¿Te imaginas escuchar voces debajo del suelo de un monasterio abandonado? Pues el siguiente caso fue tan perturbador que incluso apareció mencionado en documentos relacionados con el Vaticano. Y créeme, lo que encontraron dentro de esa iglesia fue aterrador. 4. La desaparición en las catacumbas del Vaticano. Durante principios del siglo XX, según ciertos investigadores y documentos citados en libros sobre archivos eclesiásticos, un joven ayudante religioso desapareció mientras realizaba tareas dentro de antiguas catacumbas cercanas al Vaticano. El muchacho tenía apenas 17 años. Había sido enviado junto a otros trabajadores para trasladar reliquias antiguas. Los túneles eran estrechos, oscuros, silenciosos, y según testimonios posteriores, algunos obreros aseguraban sentir que alguien los observaba desde la oscuridad. En un momento el joven se separó del grupo. Solo fueron segundos. Cuando regresaron por él, ya no estaba. Las autoridades revisaron los corredores durante días. No encontraron salidas ocultas. No encontraron señales de derrumbes. Solo encontraron una lámpara tirada en el suelo, todavía encendida. Pero aquí comienza el verdadero misterio. Algunos trabajadores declararon haber escuchado pasos rápidos detrás de ellos durante las búsquedas, pasos que se detenían exactamente cuando ellos se detenían, como si algo estuviera jugando con ellos dentro de los túneles. El caso jamás fue explicado oficialmente, y hasta hoy, ciertas zonas de esas catacumbas continúan restringidas, porque algunos secretos quizá nunca deban salir a la luz. Y ahora viene uno de los casos más extraños de todo este video, porque la siguiente desaparición ocurrió dentro de un convento cerrado, sin puertas abiertas y con decenas de testigos alrededor. Prepárate, porque esta historia parece salida de una pesadilla. 5. La novicia desaparecida de Toledo. En el siglo XVII, dentro de un convento en Toledo, España, desapareció una joven novicia llamada Isabel de la Cruz. Según registros preservados en crónicas religiosas españolas, Isabel había comenzado a comportarse de manera extraña semanas antes de desaparecer. Decía escuchar susurros durante la oración nocturna. Aseguraba que alguien caminaba cerca de su habitación cuando todos dormían, y repetía constantemente que algo la observaba desde los corredores. La noche de su desaparición, varias monjas escucharon un fuerte golpe dentro de su habitación. Corrieron inmediatamente hacia allí. La puerta seguía cerrada por dentro. Forzaron la entrada. La habitación estaba vacía. La ventana tenía barrotes. No existía otra salida. Pero sobre el suelo encontraron algo inquietante. Marcas húmedas, similares a huellas, que terminaban abruptamente frente a la pared, sin continuar hacia ninguna parte. Sin explicación. Algunas religiosas abandonaron el convento semanas después. Decían que el lugar ya no se sentía humano. Y honestamente, ¿qué habrías pensado tú al ver algo así? Porque hay desapariciones que no dejan preguntas, dejan miedo.